Kidu Beat Production. Yo hice que Patrick creyera en Dios y que Él nos lo dejó fácil. Al llegar al santuario buscamos un enchufe para cargarme el móvil y con todo lo que ello me trastorna no encontré ninguno, y al día siguiente había todo el santuario lleno y después fueron apareciendo más cosas de la nada. Un cuadro en el baño que ponía que Dios bendiga cada rincón de esta santa casa. Eso pudo ser un despiste, pero después de los enchufes todo me parecía posible. Y a mi Patrick le fui encontrando varitas mágicas, que una en concreto llevaba clavos para la defensa propia, en fin. Y por si fuese poco, un cacho perro que lo llamé Blanca Luna, y un gatito que lo llamamos Tiger, y a su chica la gatica Guepardo. La verdad es que estuvimos una larga temporada donde encontré la felicidad. Apareció la espada de San Miguel, cual si Dios deseara mi protección y hacerme saber que hasta el momento que yo fuera humano, supongo que ahora, hoy por hoy, el arcángel más poderoso del cielo es él, y el que más me debilitó en la gran guerra y quedara sin fuerza para enfrentarme a Dios. Cada día me encontraba una vara nueva. Para el que no lo sepa, es como un bastón que lleva el cabecilla de familia. Me hizo muy feliz cuando mi Patrick me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi Patrick me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi Patrick me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi Patrick me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz, pero creo que lo que pasaba era que se tenía el tiempo vivido y que remodelaba en el escenario y luego seguía con mi vida, pero yo no me daba cuenta y le decía a Patrick que todo lo que hacíamos sin mi primera persona se enterase, era yo también ese personaje, que no sintiese mal. Si creía que era infiel con el Dios de mi interior, pues los dos era yo. O las que os preguntéis qué es fallar con un Dios, pregúntenle a Patricia o pasen un tiempo conmigo en el santuario. La gente que nos habéis visto por la tele ya sabréis a lo que me refiero. Otra cosa que alimentó mi creencia, la que se grababa todo lo que hago, es porque es como si me echara en cara cosas que hiciera con Jenny anteriormente. En concreto una postura, los dos tumbados de perfil, mirando hacia el mismo lado y haciéndolo. La postura más pura según mi vaga opinión, y haciéndolo. La postura más pura según mi vaga opinión, y digo vaga porque es de vagos. Esta es una contraparábola, palabra que ni existe, pero me ha hecho hacer otra parábola más todavía con la explicación. Vino mi primo y su mujer, un cacho gitanaco, y se chinó su mujer porque mi chica había cogido toda su ropa, incluso la interior. Pero para vuestra la jerarquía y no hubo ningún problema, y después de que se fueron, se quedaron un rato con nosotros en nuestra misma habitación, pero eran invisibles, cual cámaras que me van grabando continuamente en discotecas y centros comerciales. Yo no sé hasta dónde sabe de magia mi Patrick o no, pero yo soy muy observador. Otra noche con más inquilinos en la casa, que les dejé un par de habitaciones. Aquello era enorme y es de mi propiedad. Vi como dos ojos de fuego, como los que describe el Evangelio, que son los de Jesucristo, y eran botellas de plástico que hacían reflejo con las velas, porque al principio no teníamos electricidad, y eso significó algo fijo. Los ojos de fuego descarado. Mi sobrino El Gabarre aprovechó mi noche de bodas, porque se dice que si te miras al espejo contando hasta 60 con velas
El marido ya nunca mentirá que lo hizo. Delante del matrimonio, la noche de bodas, tiré una jarra de vino a la cocina, en el techo, promete fortuna y más costumbres gitanas, que no es plan de desvelarlas. Tiré una jarra de vino a la cocina, en el techo, promete fortuna y más costumbres gitanas, que no es plan de desvelarlas. La verdad es que aunque nos habíamos independizado, siempre nos daba suculentas hamburguesas, calamares, pizzas, etc. Mi perfecta madre. Y aquí me despido. Y para todos aquellos ateos, que todo no son trucos, existe la magia. Y que todo no son milagros irónicamente dichos, que existe un Dios. Paz y amor para todos los hombres justos. Del Capravo. Paz y amor para todos los hombres justos. Del Capravo. Me hizo muy feliz cuando mi patri me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi patri me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi patri me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi patri me dijo que por fin creía en Dios, en mí. Me hizo muy feliz cuando mi patri me dijo que por fin creía en Dios, en mí.